¿Qué pasaría si explotara una bomba nuclear? In the case of nuclear or radiological fallout, protection from radioactive fallout will require taking shelter in an underground area. Siempre he querido saber cómo es la experiencia de vivir en un búnker. Así que me voy a encerrar en uno por 24 horas. Pero ojalá la historia empezara ahí. Son las 4:30 de la mañana. Nos vamos al aeropuerto. Thank you. Bye. Es bastante duro levantarse pronto, pero para moverse por Estados Unidos no siempre es útil el coche. Las distancias son muy largas y aunque no me voy tan lejos de Los Ángeles, sigo estando a unas 20 horas en coche. He contactado con una persona que tiene un búnker que se construyó en la Guerra Fría en Nuevo México. Y aunque no es nuestro destino final, volamos a Albuquerque. Albuquerque no tiene muchas cosas, pero igual os suena este restaurante de aquí detrás. Si sabes lo que es, pónmelo en los comentarios. Vamos a alquilar un coche. Pues ya tenemos coche. Y ahora 3 horas hasta nuestra primera parada. Espero no estampar este coche, como la otra vez. He tenido que parar a por un café. Ya es el segundo del día y son las 10 de la mañana. El día promete. Os explico el plan. Ahora mismo nos estamos dirigiendo a Roswell, que es una ciudad muy característica, ya que en esta ciudad hubo un accidente que creó una de las mayores conspiraciones que hay de Estados Unidos, pero de todas formas esto os lo voy a explicar más adelante. Pero antes creo que una de las cosas más importantes que tengo que comprar es agua, porque para la comida tengo otro plan. A ver, agua. No. Esto es... Ya nos encontramos en Roswell y el búnker al que vamos está a las afueras de esta ciudad. Acabo de parar el coche en medio de la nada porque el dueño de este búnker me ha dado indicaciones. Esto está bastante apartado de Roswell, a unos 20 minutos. En cierta milla tengo que ver cierto cartel y al lado debería haber como 2 tanques de agua negros y a partir de ahí seguir recto y debería ver el búnker. Ya hemos llegado a la entrada del búnker y esto por fuera ya es una pasada. Como voy a pasar prácticamente 24 horas, voy a necesitar algo de comida y he pensado que para hacerlo un poquito más especial y simular lo que podría ser un desastre nuclear, he comprado un par de menús de comida militar para comer y cenar hoy. Vamos a entrar. Este es el lugar donde me voy a quedar 24 horas. Estamos en el búnker. No sé si me gusta o me da un poco de miedo pensar que me voy a quedar aquí solo. Cuando digo que esto es enorme, digo que es enorme. Y aún no os he dicho que este lugar tiene un silo. Básicamente un lugar donde almacenaban un misil con una cabeza nuclear. Pero eso os lo enseño un poco más adelante. Me parece que es un perfecto momento para haceros un house tour o bunker tour. Empezamos por la entrada. Como veis, la puerta funciona como una especie de pestillo enorme, que como veis desde fuera la entrada ya tiene esta forma de bajada. Esto es el sistema de ventilación para que haya oxígeno debajo. Dejadme respirar un poquito de aire puro y ver un poquito de iluminación antes de encerrarme en este lugar. Se echará de menos. Ahora mismo nadie puede entrar desde fuera. Por aquí tenemos un par de kits de emergencia y empezamos a bajar poco a poco. Lo que es el búnker como tal no está muy hondo, pero el silo sí llega a 60-70 metros de profundidad. De hecho, estáis viendo los planos de este búnker ahora mismo por la pantalla. Lo que os voy a enseñar ahora es toda esta parte y luego vamos a ir a esta parte. Va a ser una locura. Y en la entrada tenemos a nuestro compañero, que ahora entenderéis por qué está aquí. Realmente estamos entrando en un lugar militar. Todas estas puertas de aquí eran por seguridad. Encontramos bastantes en el búnker. Esto pesa una barbaridad, es muy difícil de mover. Oh. Y esta es la última puerta antes de llegar a las escaleras. Por ahí se va el silo y por aquí el piso, entre comillas. Donde estoy ahora era el lugar de comandos, pero lo han reformado para que sea un piso. Así que digamos que esta parte es mi apartamento. Os lo enseño. Esto de aquí es la entrada y como veis aquí hay 2 armarios, que no son armarios, realmente es todo el sistema que hay de agua. Y ya si nos giramos tenemos el piso. Esto que tenemos aquí es mi habitación. No sé si tengo muchas expectativas que el colchón sea cómodo, pero igual cómodo no, pero sobrevivir a una bomba nuclear, eso sí. Oye, pues nada mal, muy bien. Hacia este lado tenemos el baño, que la verdad se ve hasta lujoso. O sea,
Muy bien. Y por aquí la parte grande, que es el salón, y también hay una cocina por aquí. Cuando esto estaba operativo, estas paredes no estaban. Esto es como si fuera un decorado. Si os fijáis aquí arriba, está vacío. Era un espacio abierto, pero lo que han hecho es ponerle paredes para que dé esta sensación de hogar, pero a la vez también mantener la esencia. Porque si abro esta puerta de aquí, podemos ver cómo era el lugar de verdad. Fijaros que todo esto es las paredes que vemos. Y podemos ver cómo en verdad estamos en una plataforma que está flotando. Es decir, aquí hay precipicio. Y esto lo construyeron así por si había una explosión. Este lugar se aguantaría porque simplemente se tambalearía. Y es que el dueño de este búnker era militar y participó en la misión de desmantelar todo el misil y el silo que hay en este búnker. Este es el perfecto momento para decirte que estoy dando 500 euros a uno de vosotros si llegamos a 2 millones de suscriptores antes del 1 de marzo. Sé que es un poquito complicado, quedan pocos días, pero sois muchos ahí que no estáis suscritos y que podríais estar ganando 500 euros. Estas luces que veis aquí no se apagan nunca. Y es que si por alguna razón hubiera un apagón, no se vería nada. Estaríamos a completas oscuras. Me encanta que en mi habitación tengo una televisión, un reproductor de DVDs y CDs de desastres nucleares que puedo ver esta noche para saber lo que no me va a pasar aquí. Ahora que ya os he enseñado el búnker, quiero explicaros por qué Roswell es tan famoso. Muchos de vosotros ya sabréis la historia, me parecía interesante de explicar, ya que estuvimos en el Área 51 tratando parte de este tema, parte de las conspiraciones alrededor de los alienígenas. Y es que Roswell mayoritariamente es conocido por el incidente de Roswell. Y es que el 2 de julio de 1947 se estrelló en un rancho de las afueras de la ciudad un platillo volante, un objeto no identificado, y se lo encontró el dueño del rancho, Mac Brazel. Este hombre decidió llamar al sheriff de la ciudad para comunicar el incidente, y 3 o 4 días después fue arrestado por los militares durante 5 días para interrogarlo, mientras obviamente se deshacían de toda prueba que había pasado eso, y le obligaron a decir que lo que se había estrellado allí era un mero globo aerostático que estaban utilizando para hacer ciertos estudios, y básicamente el mundo se enteró de este incidente como un mero fallo militar. Pero evidentemente los ufólogos, la gente que cree en que seres extraterrestres nos visitan, empezaron a sacar pruebas y testimonios de otra gente del pueblo que afirmaba no solo haber visto ese platillo volante, sino que también habían visto otros aterrizando e incluso habían llegado a ver seres de color gris de 1,50 m que habían cogido los militares para hacerles experimentos. De hecho, muchos años después hubo una persona que afirmaba tener una cinta original de esos experimentos que estaban haciendo con extraterrestres y alegaba que él era el camarógrafo de estos experimentos y que conservaba una copia de los negativos de esa película. Y de hecho se publicó, es lo que estáis viendo ahora mismo. Simplemente, como la mayoría de estas cosas, se desmintió. Incluso Kodak, los que fabricaban la película con la que se había supuestamente rodado eso, dijeron que era imposible porque la película con la que había grabado no correspondía a la película que se vendía en ese momento. Pero evidentemente Roswell como ciudad ha querido aprovechar esto para ambientar toda la ciudad en lo que pasó en el año 47. De hecho, ayer estuve visitándola toda y la veréis dentro de poco en mi canal secundario, que lo tenéis por aquí, donde os enseñaré en más profundidad toda la cultura que hay alrededor de este incidente, porque es que es una locura. Vamos a comer. Tengo estos dos menús, uno es de espaguetis con carne y el otro es un chicken burrito bowl. Creo que voy a comer los espaguetis. En mi vida he comido nada de esto, pero pone que está aprobado por militares. Se supone que estas cosas se comen en el campo de batalla, así que no tiene que ser difícil de preparar. Tenemos un montón de cosas. Vamos a separar las cosas. Parece que para hacer esto se necesita un máster. Esto es un calentador. He de ponerlo hasta una línea que hay aquí. Tengo que doblar esto. Esto tendría que calentar. ¡Oh, calienta! ¡Hostia, sí calienta! ¡Ah! ¡Arde! Y voy a meter esto. Ahora tengo que estar así apretando durante 10 minutos para que se calienten los espaguetis. Pensaba que no iba a funcionar, pero... ¿Lo escucháis o no? Que por cierto viene con un menú súper completo por lo que veo. Tengo mucho hambre. Por favor, que esté comible. Me quiero intentar poner en la situación de que realmente ha habido una catástrofe nuclear y estoy aquí por obligación. Con que mínimamente se pueda comer, estaré feliz. Huele súper bien. Oh, a ver si se llegan a ver. Ahí está, lleno de espaguetis. No está frío, tampoco caliente, pero está bastante bien. Podría perfectamente sobrevivir con esto. Eso sí es un poco como denso, ¿no? Empalaga muchísimo, pero entiendo que supongo que es para comer lo más rápido que puedas y tener como todos los nutrientes. Pero está realmente bueno, ¿eh? Espaguetis acabados. Vamos a probar esto de aquí, que se supone que es como un pan italiano. Se ve un buen trozo, bastante como blando. Se divide en trocitos, bastante insípido, la verdad. Pero juraría, no me equivoco, esto de aquí es queso. Como si fuera una especie como de queso cheddar. A ver qué tal con esto. Estoy siguiendo un orden totalmente incoherente. Viene con un paquete lleno de pasas. No soy muy fan de las pasas, pero sé que dan mucha energía, así que entiendo que esté aquí. Lo voy a guardar para mañana desayunar. ¡Wow! Una galleta enorme de chocolate. Estoy disfrutando como si estuviera en un restaurante de una estrella Michelin.
¡La puta madre! No van broma, que es una de las galletas así de paquete de las más buenas que he comido nunca. Oye, pues sobrevivir a una catástrofe nuclear no está tan mal, ¿no? Ahora con la barriga llena es la hora de que os enseñe el silo. Y es que este lugar aún tiene más profundidad antes de llegar a la puerta donde se guardaba el misil nuclear. Y por aquí tenemos la entrada. ¡Oh! No sabéis lo que pesa esto. Esta puerta pesa 4 toneladas. Este pasillo que separa el búnker del silo me parece de película. Es una locura. Me parece de verdad fuera del normal que esta sea mi casa por hoy. Todo esto es para mí. Estoy solo aquí. Que me vais a decir que esto no es una puta salvajada. ¡Qué locura! Dios, ¿qué es esto? Creo que esto es imposible de apreciar en cámara, pero aquí mismo tengo un precipicio de 60 metros y aquí mismo se guardaba uno de los 72 misiles Atlas que se hicieron en la Guerra Fría que tenían contra Rusia. Y no era un misil cualquiera. Este misil llevaba una cabeza nuclear y estaba siempre amenazando a Rusia. Me estoy quedando a dormir en un lugar que es pura historia. Como veis, está completamente destruido y esto es debido a que lo desmantelaron hace muchísimos años y se quedó abandonado durante muchísimos años también. Por eso podemos ver grafitis de gente que lo exploró en su momento, pero si os fijáis, todas las plataformas hay muchas que están destruidas. Incluso se llega a ver ahí abajo una escalera de caracol caída que se utilizaba para llegar a estos diferentes niveles. El cohete obviamente se almacenaba aquí y cuando lo tenían que utilizar abrían estas dos puertas de aquí hacia arriba y cada una de ellas pesa 75 toneladas. Está la cosa como para quedarte aquí encerrado. Yo ya busco sitio para dormir por aquí. Además aquí hace un frío. Pero de todas formas ahora hemos quedado con el dueño del búnker para que nos explique un poquito más qué es esto. My name is Gary. This is just a missile base. It was our country's, America's first. These sites were built in 1960. Took 2.5 years to build them. And I played in this site in the mid-70s. And while I was going to military school, and I just fell in love with this place. About 25 years ago, I bought 2 sites, this and a sister site. I worked for the government. I helped with the U.S. Army Corps of Engineers work on these sites. The Atlas was, of course, the very first missile for America in terms of what we conceived as the Soviet threat, meaning that they had their missiles, we had ours. They were what we call a first-generation intercontinental ballistic missile. They carried a 4-megaton warhead. This site, for example, was in operation for barely 2 years, and the program was shut down. Once I found out that the average person could own one of these sites, and I was not rich. My parents were not rich. To acquire some of these was just, to me, the ultimate. Y es que se construyeron 72 lugares como este alrededor de Estados Unidos y esta operación costó 62 billones de dólares y se utilizaron durante 2 años. No solo eso, sino que hacer uno de estos costaba 22 millones de dólares. Y obviamente esto me ha creado curiosidad. Y es que cuando se dejaron de utilizar, el gobierno de Estados Unidos los puso a la venta en audición y Gary compró este y 2 más por $55.000 cada uno. 22 millones costó hacerlo. O sea, este lugar resistiría un ataque nuclear. En teoría sí, este lugar fue diseñado para 4 megatones. Para que te des una idea, la bomba de Hiroshima fueron 16 kilotones. Un megatón tiene 1000 kilotones. Hostia, pues sí que... Entonces está diseñado para ello. Sí, es un buen búnker, está simplemente la columna que tenemos aquí de soporte. Realmente no necesita ese soporte para el techo. Ya no sé ni qué hora es. El tiempo pasa bastante lento aquí solo. Y es que estar en este espacio parece un poco como si estuviera en un set de una película y como si me estuvieran grabando a escondida. De hecho, aquí me estáis viendo leyendo y realmente no estoy leyendo. O aquí me estáis viendo haciendo dominadas y realmente estoy con un pie en la silla. Me gustan estas sillas, son muy americanas.
Incluso he intentado ver una de las películas que me han dejado y me he dado cuenta que una era en 3D. The Atomic Bomb Movie. La verdad es que no es en 3D, no sé para qué han puesto las gafas, pero quería ponérmelas porque molan. Ya no sé ni cómo matar el tiempo. Vamos a ver el búnker cómo se ve por fuera de noche. Creo que probablemente esta sería la peor decisión en una situación nuclear. Es que decidme que no parece de una película de terror. Es increíble. Encerrarnos otra vez. Me voy a ir a dormir. Cierro la puerta como si sirviera de algo, o sea, no tiene techo esto. De verdad, no miento, o sea, no tiene techo. Todo esto de aquí es hueco, o sea, ahí está el salón, lo puedo ver. Nos vemos por la mañana, chao. Buenos días. Sí, es verdad que al ser un lugar tan cerrado y con unas luces tan naranjas y poco potentes, pierdes el sentido del tiempo. De verdad me siento desorientado y mira que tampoco llevo tanto tiempo aquí. Eso sí, hace mucho frío. Y es un frío extraño, es un frío como de cueva. Hacerlo solo te da tiempo para pensar y tiempo para aburrirte, que creo que es algo muy importante que últimamente hemos olvidado cómo hacerlo. Pienso que es importante desconectar de vez en cuando. A ver, no hace falta que lo hagas en un búnker. Puedes hacerlo en tu casa mismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por aquí me despido, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto. Adiós.